Shalom Ubraja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, la página 81 del tratado de Baba Batra. Nos dice la Mishnah, Hakone ed ilanot, shene ilanot, perdón, betoch sadek javero. Una persona que compra dos árboles dentro del campo de su compañero. Otra vez, stam, sin especificar. La discusión aquí nos trae una ley sobre una persona que compra árboles en un terreno. ¿En qué caso en la compra de ese árbol se considera como que también está comprando una parte del terreno? Es decir, la parte del terreno donde están los árboles y el espacio que hay entre medias. Ya vimos una parte de esa discusión. Entonces dice, el que compra dos árboles a su compañero, Aresde lo cana carca. Entonces, no compró junto con ellos el suelo de esos árboles, es decir, el terreno que lo sostiene. Igdilu, ahora estos árboles crecieron y de repente se hicieron muy frondosos, las ramas se extendieron. Lo y Eshafe, está prohibido que el dueño del terreno venga a podar los árboles. Lo y Eshafe, Veaole Minageza, y aquello que crece junto al tronco, las hierbas que crecen junto al tronco, Shelo, son del dueño de los árboles. Muy bien. Minashorashim, y aquello que crece de las raíces, Shelba a la carca, son del dueño del campo. Veimetu, si murieron los árboles, en lo, el dueño de los árboles, ya no tiene dónde plantar nuevos árboles. Entonces, no puede hacer nada con ellos, tiene que sacarlos de ahí y no tiene nada más ahí. Ahora, Ganash Losha, si compró tres, perdón, compró tres árboles, entonces dice Caná, carca, entonces también adquiere la tierra donde están los árboles. Por lo tanto, Igdilu, si crecieron los árboles y se expandieron sus ramas, y Eshafe, entonces puede el dueño del terreno venir y podar las hojas. De Aolemina Geza, lo que crece del tronco, Uminashorashin, y de las raíces, Shelo, son del dueño de los árboles. Metu, si murieron los árboles, Yeshlo, el dueño de los árboles puede venir, quitarlos y plantar otros nuevos árboles en ese Yeshlo Karka. Tiene un terreno para volver a plantar. Tanur Rabanan, enseña nuestros sabios en una veraita, nos dice la Gemara. Hakonesh en Ilanot Betoshel Javero, una persona que compra dos árboles en el terreno de su compañero. Me vi, ven o core. Trae, pero no lee. ¿A qué se refiere? Se refiere a la mitzvah de los bikurim. Hay una mitzvah en la Torá, en el libro de Barim, que nos dice que los primeros frutos que da la tierra hay que entregarlos a Hashem. ¿Cómo era este proceso? Cuando el agricultor bajaba al campo y veía un nuevo brote, ponía un lacito y después, cuando llegaba el momento de recolectar, cogía esos frutos que tenían un lacito, los ponía en una cesta, se iba a Jerusalén. Cuando llegaban a Jerusalén había todo un acto que se hacía para recibirlos y finalmente, cuando se llevaba delante del altar esos frutos, el agricultor tenía que hacer una declaración, lo que se llama Mikra Bikurim, y empezaba a contar, el aramí quiso perder a mi padre y entonces bajamos a Egipto y Dios nos sacó de Egipto, nos trajo a esta tierra y aquí están los frutos de la tierra que tú nos has dado. Entonces, si compró tres árboles, entonces, perdón, dice la Beraita, compraste dos árboles, traes los bikurim, pero no recitas. ¿Por qué? Porque si dijimos que dos árboles no adquiere el terreno, entonces no puedes decir, aquí están los frutos de la tierra que tú me has dado porque no tengo tierra. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir que dice, me vive Coré, dice no, con dos árboles trae y lee bikurim. Además, Rabiuda, Amar Shmuel dijo Rabiuda en nombre de Shmuel, Mehayev, Hayar Rabbi Meir. Rabbi Meir obligaba a traer los bikurim y a leer la Mikra bikurim, a Belokeach Perot, Minashuk, incluso para aquella persona que compra frutos del mercado. A pesar de que seguro que el campo no es suyo. Mimai, ¿de dónde trae su prueba? Midekatane, Mishnah Yetera.
del hecho de que hay una Mishnah que está enseñada, de más, ¿por qué? Mir de Tanale de Yeshlo Karka. Ahora, si ya enseñamos en nuestra Mishnah que con dos árboles no tiene terreno, con tres sí, entonces yo ya entiendo que con dos no tengo por qué leer los Bikurim, porque a fin de cuentas no tengo terreno. Dice que Shani Benishmatenu, Sherabi Meir Sober, Shakone Shenei Lanot, Betoch Sadeja Vero, y es lo carca. Perdón. Del hecho de que en nuestra Mishnah, ¿qué dijo nuestra Mishnah? Shenei Lanot, Rabbi Meir Omer, Kana Karka. Rabbi Meir en nuestra Mishnah dice que con dos árboles ya adquiere el suelo. Entonces, ¿qué entendemos de ahí? Si adquiere el suelo, tiene que traer y que recitar los Bikurim. Del hecho de que ya dice eso, y después está la otra veraita que hemos traído, que dice que el que compra dos árboles trae y no lee, y Rabbi Meir dice sí lee y trae, ya lo entendimos. Si Rabbi Meir ya nos dijo que dos árboles es como si tuviese un terreno, pues entendemos que para Rabbi Meir, por supuesto que si esos bikurim hay que traerlos y hay que leer. Entonces, del hecho de que se enseñó de Yesh lo carca, que tiene carca, según la opinión de Rabbi Meir, tiene terreno, Chita de Mevi de Core, entonces es evidente que tanto trae como lee. Ela. Ahora, del hecho de que dobló la Mishnah, las palabras de Rabbi Meir, también con respecto a los bikurim, Shema, mira que se entiende, Mejaye vaya Rabbi Meir, ave lo que perot minashu. Entendemos que también Rabbi Meir obligaba a que haya persona que compra frutas. Sheno matzrich klal, shetiyea karka shelo. Es decir, que evidentemente para Rabbi Meir no es necesario que el campo sea suyo con respecto a los bikurim. Pregunta entonces la Gemara, vea que ti, pero si está escrito en el versículo, y tomarás las primicias de los frutos de la tierra, Asher tabime arceja, que vas a traer de tu tierra, se entiende que tiene que ser frutos de tu tierra. Dice, Hau, esa es mi arceja, que viene, le maute jutzalares, es decir, viene a excluir frutos que crecen fuera de la tierra de Israel. Mi arceja de tu tierra, la tierra de Israel, fuera de la tierra de Israel no hay bikurim. Vea que Tim, pero si está escrito, Reshit Bikurea Admateja, el principio de las primicias de tu tierra, también está escrito Mearcheja en un lado, Admateja en el otro, las dos veces. Pero responde Gamer dice, Lemaute, Admatacum, para excluir la tierra que pertenece a un no judío, es decir, un no judío que tiene un campo en la tierra de Israel, de ese campo no se traen bikurim. Alguien compra frutos de ahí, no hace falta traer bikurim. Pero si acaso no está escrito, y he aquí que ahora yo traje las primicias de las frutas de la tierra, Asher natata li, que me diste a mí, entonces ahí podríamos ya excluir al idólatra. Dice, dihavta li zuze bezavne beheu. Es decir, que me diste a mí dinero para poder comprar frutos con él. Ahí podríamos entonces haber entendido, por eso hace falta el otro versículo para excluir la tierra que no es del judío. Metiv Rabá. Preguntó entonces Rabá algo que estudiamos en una beraita. Dice, Akone Ilan Ejad Betoch Shel Javero, una persona que compra un único árbol en el campo de su compañero. Me vi, no core. Trae Bikurim, pero no lee. De Fisher o Carca, porque no adquirió el terreno. Y ve Rabbi Meir. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí claramente que con un solo árbol, si es Rabbi Meir, ¿estás de acuerdo? Que puesto que no adquirió el campo, entonces no tiene que traer. Entonces, para Rabbi Meir, que entendemos que hace falta que tenga un terreno de alguna manera. Si Yufta, esta veraita realmente contradice a Rabbi Udá, que dijo en nombre de Shmuel, que dijo arriba. Pregunta de Gemara, amarle Rabbi Shimon ben Eliakim, le Rabbi Elazar. Le preguntó Rabbi Shimon ben Eliakim a Rabbi Elazar. Maita ama de Rabbi Meir, Beilanejad. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Meir en el caso de un solo árbol, que trae pero no lee? Dice, Umata ama de Rabanán, Reshenei Lanot. ¿Y cuál es el motivo de los sabios cuando son dos árboles? ¿Sí? Que trae pero no lee. Es decir, que si no puede leer, que tampoco traiga. Amarlo, le dijo Rabbi Elazar a Rabbi Shimon ben Eliakim. Dabar, Sharishonim, lo amru, bo tam, Aleni, bebeta midrash. Es decir, le llamó la atención, le dice, espera, estas preguntas me haces aquí en público.
algo que no explicaron los sabios primeros, me estás preguntando aquí delante de todo el mundo. ¿Quedé Levaisheni para avergonzarme? Responde la Gemara y dice, más Rabá, dijo Rabá, Maikushia, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué a Marta? ¿Por qué dijiste que los Rishonim no dieron a esto un motivo? Dilma, a lo mejor, ¿el motivo cuál es? Rabbi Meir, Beilan Ejad, Safuke, Misaf Kale. Es decir, Rabbi Meir, en el caso de un solo árbol, a lo mejor lo que tiene es que tiene una duda si adquirió el campo o no. Por lo tanto, trae, pero no lee. Rabanán y los sabios, Beshnei y Lanot, Safuke, Safkale. La duda de si adquirió el terreno o no, lo tiene cuando son dos árboles. Mi Mesaf Kale, pregunta entonces la Gemara, ¿y acaso Rabbi Meir tiene duda sobre esto? Vea Catane si enseñó, de Fishelo Caná Carca, libre Rabbi Meir, claramente dice la Veraita, que por causa de que no adquirió el terreno, palabras de Rabbi Meir. Entonces, para Rabbi Meir está claro que no adquirió el terreno. Cuando la Gemara dice, Ema, Shema, lo Caná Carca. Es decir, ok, corrige lo que dice esa veraita y dice porque a lo mejor no compró el terreno. Muy bien, ahora va a preguntar la Gemara 7 preguntas sobre la explicación de la Gemara, como Rabbi Meir y los Jajamim, que no dijeron sus palabras más que dentro de un caso de duda. Pregunta la Gemara, ¿cómo dijimos que tiene que traer los bikurim por la duda? Velejush de Dilma, las bikurim ninhu, hay el julim la dará. Dice, espérate, me estás diciendo que no sabes si son bikurim o no. Y entonces, ¿por qué no sospechamos que no son bikurim? Y entonces no los puedes traer al Betamigdash, porque si no estarías trayendo julim, frutos que no tienen santidad, al Betamigdash. Entonces responde a Gamara y dice, Medubar de Magdish Lehu. Estamos diciendo aquí un caso en el cual la persona, antes de traerlos, no sabe si tiene terreno o no. ¿Qué es lo que hace? Hace Ekdesh con la condición, dice, si estos frutos son bikurim, no son ekdesh, no los hago ekdesh, pero si no son bikurim, los hago ekdesh. En realidad, lo más correcto sería, si tengo terreno, entonces estos frutos no los hago ekdesh. Si no tengo terreno, entonces estos frutos los hago ekdesh. Y entonces no está trayendo frutos que no tienen santidad a la Adara. Me jalinu, y si es así, ¿cómo puede entonces el Cohen comer esas frutas? A lo mejor no adquirió terreno y entonces son Kodesh, ¿sí? Y están prohibidos comerlos. Responde la Gemara y dice, Medubar de Perakin Lehu, es decir, de Parik Lehu. Hablamos de un caso en el cual Podé etaperot, redime la santidad de las frutas, Ajaré Sheineham Lifnei Mideach, después de que las puso delante del altar y que ya las balanceó el Cohen, y entonces quedan permitidas para el Cohen. Beigné y Mamaot Corban, y junto con las monedas y con las monedas en las cuales hizo el pidión, redimió la santidad, compra una ofrenda. Pregunta entonces la segunda pregunta, Bedilma, eh, a lo mejor todavía podemos sospechar de que en realidad no adquirió el terreno. Y si es así, también estaría exento la bikurim ninu, a lo mejor, Bedilma la bikurim ninu, a lo mejor no son bikurim del todo. De acá, Mafkaleu, mi trumá hacer. Ah, si no son bikurim, entonces deberías de esos frutos separar la teruma y los maaserot, los diezmos. Responde la Gemara y dice, de mafrish lehu, es decir, separa terumot y maaserot de estos bikurim por la duda. Entonces la Gemara, bishlama, teruma, gedola, yahible, le cohen. Dice, yo entiendo, la teruma gedola se le da al cohen. Maaser sheni, nami, yahible, le cohen. El maaser sheni también se le puede dar al cohen. Maaser ani, nami, yahible, le cohen. El maaser ani también se le puede dar al cohen. El maaser rishon de Levihu, pero el maaser rishon que se le da al Levi, de man yahible, ¿a quién se lo va a dar? Porque a lo mejor son bikurim.
Entonces dice, de Yaib le Cohen, estamos hablando de un caso en el cual le dio el Maaser Rishon también a un Cohen. Que Rabí Elazar Ben Azaria, y es como la opinión de Rabí Elazar Ben Azaria, de Tanya, que enseñó en una veraita. Terumá que dola le Cohen un Maaser Rishon, Levi. La terumá que dola se le da al Cohen, y el Maaser Rishon, el primer diezmo al Levi. Y Rabí Akiva. Rabí Elazar Ben Azaria Omer, Maaser Rishon, Afle Cohen. El Maaser Rishon incluso se le puede dar al Cohen. Otra pregunta. Bedilma Bikurim Minhu Bau Keriyah. Entonces, ¿por qué no sospechamos que a lo mejor sí que adquirió el terreno y entonces tiene que la obligación de traer Bikurim y además tiene que recitar la declaración de los Bikurim? Y aquí me estás diciendo que no los va a leer por la duda. Responde que me dice, quería lo meakebet. Es decir, la lectura de ese Mikra Bikurim no impide que se diga que estás trayendo Bikurim y que estén permitidos luego para el Cohen. Velo meakev kriya, ¿y acaso no impide esto? Veamos Rabizera, dijo Rabizera, con la Raúl Levilá, todo aquello que está en un recipiente que tiene 60 esronim de minjá, de harina de ofrenda, y que se puede mezclar con el aceite dentro de ese utensilio, en vilame akebet, es decir, el hecho de que no lo removió todavía no impide y es válido az bli belila, incluso que no fue mezclado con el aceite. Vesheeno raúl levila, pero aquello que no se puede mezclar con el aceite, es decir, que si hay más cantidad de esa que hemos dicho, vilame a entonces el hecho de mezclarlo con el aceite impide que se pueda traer esa ofrenda. Entonces, que con Lehu, de la misma manera, se saca Rabbi Yossi Barjanina, como, que hizo como Rabbi Yossi Barjanina de Amar, que dijo, Betzarán, es decir, el dueño del terreno, vino y recogió esas frutas que eran bikurim, Beshegarán, y las llevó al Bet Amigdash, Beyat Shaliach, es decir, las recolectó y las envió por medio de un Shaliach, por medio de un enviado. Sabemos que las mitzvot se pueden cumplir por medio de un enviado. Umet, y murió el Shaliach. No sabemos si es el Umet y se murió. ¿Bien? O otra posibilidad, que el Shaliach él mismo recogió las frutas y murió el Shaliach Baderech en el camino. Y a partir de ahí, el dueño o nombra otro Shaliach o él mismo lleva las frutas. Medí, ven o core. En ese caso, trae las frutas, pero no lee. Maitama, ¿cuál es el motivo? Porque dice, vela cajta, es decir, tomarás de las primicias de las frutas. Dice, ve, betá, y traerás. Entonces, ¿qué entendemos de aquí? Entendemos que el que toma es el que tiene que traer, y el que trae es el que tiene que leer. Es decir, hasta que el tomar las frutas y el llevar las frutas sean hechas por la misma persona, vealeca, y aquí en este caso no ocurrió. Es decir, dijimos que, ¿cuál es este caso? Que el dueño recolectó las frutas, pero las mandó por medio de un shaliach, o que el shaliach recolectó las frutas y cuando iba de camino murió y el dueño acabó llevando las frutas. Como no hicieron las dos acciones la misma persona, entonces estaríamos fuera de esta circunstancia de tomará y llevará. Muy bien. Amarle Rabaja, Bere de Rababia, de Rabashi. Le preguntó entonces ahora Rabaja, el hijo de Rababia, a Rabashi. Mir de Pesuke, Nino. Dice, espérate, ¿cuál es el problema? Me está diciendo que no dice Mikra Bikurim, no, los versículos de los Bikurim no los recita porque es una duda de si son Bikurim o no. Y a fin de cuentas, ¿cuál es el problema? Está leyendo Pesukim de la Torah. ¿Sí? No hay ninguna prohibición de decir versículos. Licre, que los lee esos Pesukim. Amarle, responde la Gemara, le dijo Rabashi, a Rabaja, a Rababia, Mishum, de Mejaze,
de Shikra. Porque esto parece como que está mintiendo. Porque si no adquirió el terreno y el campo no es suyo, y lee y dice, Mina no tatali, de la tierra que tú me diste, es como si estuviese mintiendo. Y otra explicación, la Mesharshia, Bere de Rabjilla Mar, así dijo la Mesharshia, el hijo de Rabjilla, Dilma, Ate, Lafkuinhu, Mitrumao Maser. A lo mejor el que va a ver, que está leyendo estas eh, Arroto Coré, el que ve que dice los versículos sobre estas frutas, ¿sí? Que son Safek Bikurim, ¿qué va a pensar? Que están exentos de los terumot y de los maceros, de los diezmos. Y no va a saber que es una condición, ¿sí? Que dijimos arriba, si lo trajo uno, lo trajo el otro, o que lo separó los diezmos a condición. Pues para que no se equivoque la gente, dicen, ¿sabes qué? Como estás en duda de si son bikurim, a pesar de que solamente estás leyendo pesukim, pero para no generar error en la gente, vamos a decirte que no lees el Mikra Bikurim. Hasta aquí llega esta edad. Tengamos un excelente día, Hiskubins.